Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Kitty Dev, seguimos con el tema sobre variables y ahora vamos a traducir una fórmula matemática muy conocida a pseudocódigo. Esta va a ser la fórmula para calcular el área de un rectángulo. Si no tienes ni idea de cómo se calcula el área de un rectángulo, no te acuerdas, pues no hay que entrar en pánico, vamos a googlear aquí, a ver. Fórmula para calcular el área de un rectángulo. Ok, esta es la fórmula. Puedo abrir la imagen en una nueva pestaña. Esto es lo que necesitamos. En programación, así es esto. Hay muchas cosas que no nos vamos a saber de memoria desde un principio, pero podemos googlear e investigar cómo se hace. En este caso, lo que quería era la fórmula para calcular el área de un rectángulo es base por altura. Es todo lo que se necesita para calcular el área. La fórmula sería A igual a base por altura. A, que es el área, igual a base por altura. Ya tenemos bien claro cómo se calcula el área. Ahora, ¿cómo plasmamos esto a un algoritmo? Voy a crear un nuevo algoritmo aquí. Le voy a poner calcular área de un rectángulo. Y lo que voy a hacer es guardar esto aquí en algoritmos, variables, y ahora es el número 5, calcular área rectángulo. Calcular área de un rectángulo donde la fórmula es área igual a base por altura. Área es igual a base por altura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a pedir la base y la altura para luego calcular el área. Muy bien, ya hicimos cómo sumar números, cómo calcular precio. Va a ser casi lo mismo o básicamente es casi igual. Entonces tenemos que definir base como real, porque puede tener decimales, y luego definir altura como real, y vamos a necesitar una variable para guardar el resultado. El resultado va a ser el área como real. Ahora ya tenemos definidas las variables. Que sigue, vamos a leer los datos que de entrada que necesitamos. El primer dato que vamos a leer es la base y luego vamos a leer la altura. Ya tenemos esos dos datos. Ahora que sigue, dentro de la lógica del algoritmo, pues calcular el área, que sería área, el operador de asignación, pues igual a base por, con el asterisco es el por, si recordamos, aquí están, la multiplicación es el asterisco, por altura. Ya lo único que nos falta es mostrar ese resultado en pantalla, escribir. Aquí vamos a poner el área es, coma, y luego esa variable área. Y así de simple ya resolvimos este algoritmo para calcular el área de un rectángulo. Utilizando la lógica de programación, la mayoría de personas o casi todo el mundo sabe cómo se calcula el área de un rectángulo, pero suponiendo que no sabes, vas y buscas la fórmula y luego esa fórmula la pasas aquí a cómo resolver el algoritmo. O sea, fue algo muy simple, no tiene nada de complejo. Hay cosas que no vamos a saber. Después en programación nos va a tocar resolver problemas más complejos y es tan fácil como googlear cómo se calcula el área. No sé, si fuera una figura geométrica más compleja y se te olvidó, por ejemplo, si es un trapecio, no sé cómo calcular el área de un trapecio, vas y lo buscas, que es base mayor más base menor por altura sobre 2, etcétera. Pero siguiendo esta misma lógica, este mismo ejemplo sencillo, simple, tú puedes llegar a las soluciones y resolver los problemas. Si te fijas, este problema se parece mucho al del calcular el total, donde tenemos un precio por cantidad, pero aquí ya el contexto cambia porque estamos haciendo una operación totalmente diferente, aunque digamos la fórmula, la estructura del algoritmo es muy similar. Y de hecho, si abrimos el otro, era el de
calculadora de precios. Si abrimos si te fijas, está muy similar. Tenemos precio, cantidad total. Aquí tenemos base, altura, área. Luego leímos los dos datos, después hicimos los cálculos y al final mostramos un resultado. Es básicamente lo mismo, pero aplicado en diferentes problemas, ¿no? Entonces vamos a probar este algoritmo ahora. Bueno, entonces vamos a suponer que la base es 8 y la altura es 4. Base 8, altura 4. Así que el resultado nos debe dar 32, porque 8 por 4 son 32. Y aquí está, el resultado es 32. Aquí estamos practicando cómo llevar una fórmula al lenguaje de un algoritmo. Este es un ejercicio muy simple para calcular el área de un rectángulo. Ahora, supongamos que queremos calcular el área de un triángulo. Vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Pues, para calcular el área del triángulo lo voy a abrir en una nueva pestaña. Aquí lo tenemos. El área del triángulo se calcula base por altura sobre 2 o entre 2. Entonces aquí es muy similar. Lo único que tenemos que hacer es dividir entre 2. ¿Cómo pasaríamos esta fórmula base por altura sobre 2 al ejemplo o a un ejercicio similar como aquí? Lo que voy a hacer es copiar esto. Voy a crear un nuevo algoritmo. Voy a seleccionar todo y pegar. Y aquí calcular área de un triángulo va a ser. Entonces lo voy a guardar. Aquí igual va a ser 5.1 y va a ser calcular área de un triángulo. Entonces, para calcular el área de un triángulo es base por altura. Todo esto entre 2. ¿Ok? Y la forma como pasar la fórmula aquí, que los datos centrados van a ser los mismos, base y altura. Lo que va a cambiar es la fórmula. Entonces aquí va a ser base por altura. Una buena práctica para evitar errores es agrupar con los paréntesis, aunque en este caso no va a afectar porque se va a ejecutar en ese orden, pero si lo agrupamos nos aseguramos de que estos dos valores o esta parte se hace antes que la división. Por ejemplo, si fuera una suma, sí nos afecta, porque en la suma, o sea, si tuviéramos la suma así, en el orden de ejecución primero se va a ejecutar esto y vamos a tener un resultado incorrecto en programación, ¿no? En este caso no debería afectar nada si lo tenemos así o si lo tenemos así, pero es buena práctica hacer esto, yo lo recomiendo. Vamos a probarlo así para calcular el área de un triángulo, base por altura entre 2. Muy bien, entonces si probamos esto, tenemos base 2, altura 4, entonces 2 por 4 son 8, entre 2 es 4 y vemos está funcionando bien. Lo mismo si hiciéramos esto, vamos a ejecutarlo otra vez, base 2, altura 4 y si vemos se está calculando bien, el área es 4. Muy bien, y siguiendo este ejemplo tú puedes hacer otra versión del código, puedes hacer una para calcular área de otras figuras geométricas, o también puedes, por ejemplo, hacer una versión para calcular el perímetro, que la fórmula del perímetro es diferente a la del área, o calcular el área de un círculo o de un trapecio, o calcular el perímetro. Entonces, si tú te sabes la fórmula y la puedes pasar a un algoritmo, entonces puedes resolver este tipo de ejercicios. Este tipo de ejercicios ayuda muchísimo a conectar matemáticas con programación, y de esto se trata en el mundo real, en problemas cotidianos, o lo que tratan de resolver las aplicaciones es
problemas que están ahí en el mundo real, plasmarlos a un código. Entonces este tipo de lógica nos va a ayudar para nosotros estar desarrollando, analizando y pensando para poder resolver problemas del mundo real dentro de código. Y si mientras más practiquen en hacer este tipo de problemas así simples, más les va a ustedes ayudar a desarrollar la lógica. Entonces cuando lleguen a un trabajo o a una programación más compleja, se les va a hacer muy simple, muy sencillo resolver este tipo de problemas. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, por favor dale like, comparte, escríbeme tus comentarios y nos vemos en el próximo. Que tengas un excelente día.